El voltaje B en un circuito que satisface la ley voltaje es igual a intensidad de corriente por la resistencia cae lentamente cuando la batería se acaba. Al mismo tiempo, la resistencia R aumenta cuando el resistor se calienta. Use la ecuación derivada del voltaje con respecto al tiempo igual a derivada parcial del voltaje con respecto a la intensidad por derivada de la intensidad con respecto al tiempo más derivada parcial del voltaje con respecto a la resistencia por derivada de la resistencia con respecto al tiempo. Es una aplicación de la regla de la cadena y nos dan la fórmula que debemos utilizar en esta aplicación. Para saber cómo cambia la corriente en el instante en que la resistencia es 600 ohms, la intensidad de corriente 0.04 amperios, la variación de la resistencia con respecto al tiempo aumenta a razón de 0.5 ohms por segundo y la variación del voltaje con respecto al tiempo disminuye a razón de 0.01 voltios por segundo. Entonces en este caso nos piden calcular la variación de la intensidad de corriente al pasar el tiempo, o sea, derivada de I con respecto a t. Entonces lo que hacemos es despejar de esta fórmula. Lo que está sumando pasa a restar y lo que está multiplicando pasa a dividir. Entonces necesitamos determinar las derivadas y las derivadas parciales. Entonces, derivada de B con respecto al tiempo es dato, derivada de R con respecto al tiempo es dato. Lo que nos falta determinar es derivada del voltaje con respecto a la resistencia y derivada del voltaje con respecto a la intensidad. Entonces, derivando el voltaje con respecto a la resistencia, I es una constante, se copia la constante I, derivada de R con respecto a R1, 1 por I, y la intensidad de corriente es 0.04 amperes. Reemplazamos. Derivada del voltaje con respecto a la intensidad, la resistencia es una constante, se copia la constante y derivada de la intensidad con respecto a la intensidad 1 por R, R. ¿Cuánto vale la resistencia? La resistencia es 600. Muy bien, reemplazando los datos en la fórmula se tiene lo siguiente. Derivada de la intensidad de corriente con respecto al tiempo es igual a derivada del voltaje con respecto al tiempo menos 0.01 menos derivada parcial del volumen con respecto a la resistencia 0.04 por derivada de la resistencia con respecto al tiempo 0.5 sobre la derivada parcial del volumen con respecto a la intensidad 600 sobre 600. Realizando operaciones tenemos menos 0.00005 amperes por segundo. Eso quiere decir que esta derivada disminuye a razón de 0.00005 amperes por segundo, o sea, la variación instantánea o la tasa instantánea de la intensidad de corriente con respecto al tiempo disminuye. Muy bien, eso es todo. Cualquier comentario o sugerencia lo pueden hacer a mi mail o como un comentario. Que les vaya muy bien.